Los casos de supuesta posesión demoníaca abundan y han abundado a lo largo de la historia. Sin embargo, pocos relatos, si es que hay alguno, pueden compararse con los escalofriantes y extraños sucesos que rodean a Don Decker. Aparte de Decker, otros 9 testigos declararon sobre los hechos, entre ellos 4 agentes de policía y el director de una prisión. Cuando la historia cobró notoriedad nacional e internacional, el relato de Decker apareció en varios programas de televisión. En resumen, los incidentes de febrero de 1983 son posiblemente algunos de los relatos paranormales más creíbles de los que se tiene constancia, y sin duda uno de los casos de posesión demoníaca más corroborados de la historia reciente. De hecho, tan poderosos fueron los sucesos presenciados que muchos pensaron estar en presencia del mismísimo diablo. El misterio tiene oscuras historias que claman ser contadas. Yo soy Paul, y esta es una de esas historias. Otros afirman, aunque es casi seguro que el incidente fuera de naturaleza sobrenatural, que es más probable que fuera el resultado de energía psicoquinética, una energía oscura y retorcida que se había acumulado a lo largo de toda una vida debido, como veremos, a una infancia de abusos. Que algo sucedió, sin embargo, está más allá de cualquier duda razonable. El investigador de lo paranormal, Peter Jordan, que junto con su compañero investigador, Chip Decker, sin parentesco, afirmaría que el caso de Donald Decker era, con diferencia, el más fascinante e importante en el que había participado personalmente. Todo comienza en la mañana gris y fría del 26 de febrero de 1983, en la tranquila ciudad de Stroudsburg, Pensilvania, mientras disfrutaba de un permiso compasivo del correccional del condado de Murdoch. Don Decker se despedía de su difunto abuelo, James Keyshaw, quien mientras asistía a su funeral. Sin embargo, no fue una despedida afectuosa, fue una llena de angustia, odio y venganza, y era fácil entender por qué. Keyshaw había abusado de Decker desde que tenía 7 años. Ahora era todo lo que podía hacer para mantener esos oscuros sentimientos ocultos bajo una pena fingida. Decker estaba cumpliendo una condena de 12 meses por recibir bienes robados. No era el tipo de delincuente profesional, pero su familia, y en particular su madre, casi lo había repudiado. En parte, esta fue la razón por la que visitó la casa de unos amigos íntimos de la familia, Bob y Jenny Keifer, después de haber tomado todo lo que pudo en el funeral. Ahí pasaría el resto de su permiso hasta que regresara escoltado a la prisión. Fue aquí, en algún momento de la noche, donde algo le ocurrió a Don, algo extraño que le cambió la vida y algo demasiado aterrador. Lo que pasó, sin duda, uno de los acontecimientos más surrealistas de los que se tiene constancia, y lo que es más, se mantuvieron en gran medida fuera de la escena pública durante casi una década. En algún momento de la noche, Decker fue al baño, y mientras estaba ahí, sintió de repente un profundo escalofrío. Sintiéndose débil, cayó al suelo. Desorientado y como si estuviese en una especie de trance, se tumbó en el suelo de baldosas intentando volver a concentrarse. Antes de que pudiera, su abuelo apareció sobre él. Al mismo tiempo, delante de sus propios ojos, aparecían de la nada cortes y arañazos en su brazo. Consiguió arrancarse del solitario cuarto de baño, precipitándose escaleras abajo hacia sus anfitriones. Ambos brazos sangraban abundantemente por las heridas infligidas por asaltantes desconocidos y totalmente invisibles. Le contó a Bob lo que había pasado en el cuarto de baño, confundido por lo que estaba pasando. Antes de que pudiese terminar su relato, se escucharon fuertes y frenéticos golpes en toda la propiedad de los Keifer. El agua caía con tanta fuerza que parecía que estuviese lloviendo ahí mismo, en el salón de los Keifer. El propio Decker apareció de nuevo vidrioso y como si hubiese vuelto a entrar en un extraño trance. Sin saber qué hacer y temiendo que la propiedad sufriera daños, Bob telefoneó al propietario, Ron Van Wy. Cuando llegó, la situación se había agravado. El agua seguía cayendo desde arriba, pero incluso parecía burbujear por el suelo. Van Wy declararía años más tarde, cuando varios programas de televisión se ocuparon de documentar el caso, lo siguiente: no había una dirección básica de la que procediera, podía venir de cualquier parte.
Incapaz de localizar la fuente de la fuga y dado el estado de trance en el que se encontraba Decker, se llamó a la policía local. Los agentes Richard Wolbert y John Vaughan llegaron poco después a una escena diferente a todas las que habían visto hasta entonces. Vaughan declararía más tarde en entrevistas televisivas lo siguiente: "Sentí literalmente un escalofrío. Esta era una situación en la que estaban pasando cosas que nunca jamás había soñado que pudiesen suceder, y no había forma de explicar qué estaba pasando". Los agentes sugirieron sacar a Decker de la casa y llevarlo a una pizzería situada al otro lado de la carretera, con la esperanza de que esto al menos lo sacara del trance en el que parecía estar sumido. Los dos policías buscaron a sus superiores y Van White, el dueño de la casa, persistió en su intento de encontrar la fuente de las filtraciones. Mientras lo hacía, al otro lado de la carretera, en la pizzería donde estaba Decker, empezó a caer agua del techo. Para entonces, los demás en la pizzería no solo eran conscientes del agua que de repente estaba cayendo a borbotones sobre ellos, sino que estaba claro para todos a la vista que Decker estaba en un estado surrealista y zombie. Mientras la dueña de la pizzería, Pam, observaba los acontecimientos y en particular al propio Decker, de repente tuvo la idea de que tal vez estaba poseído por algo demoníaco. Según informes de los presentes en el lugar de los hechos, colocó un pequeño crucifijo que guardaba en la caja registradora sobre la piel de Decker. Al instante, una marca de quemadura apareció en su piel donde había estado la cruz, y Decker gritó de dolor antes de salir aparentemente de la influencia bajo la que estaba. Pam diría del incidente con el crucifijo lo siguiente: "No había forma de que alguien pudiese gastar una broma así. Era real. Donnie lo estaba haciendo él mismo. Lo estaba haciendo sin darse cuenta que lo estaba haciendo". Con Decker ahora aparentemente plenamente consciente y de vuelta en sí mismo, los Kaifers le acompañaron de vuelta a su casa. Casi tan pronto como salió de la pizzería, el agua dejó de caer. Al mismo tiempo, al entrar en la casa de los Keifer, el agua empezó a fluir de nuevo en todas las direcciones. Aún más raro, los platos y las cacerolas empezaron a traquetear y a chocar ruidosamente desde el interior de la cocina. Van White, ahora igual de frustrado y suspicaz, acusaba a Bob y Decker de gastarle una broma. La discusión fue subiendo de tono. Solo se detuvieron cuando Decker fue levantado del suelo por alguna mano sobredimensionada e invisible y arrojado de bruces contra la pared de la cocina. Al día siguiente, los agentes Vaughan y Wolbert volverían a la propiedad de los Keifer, donde Decker seguía alojado. Llevarían con ellos a sus compañeros, Bill Davis y John Randall. Su superior, Cary Roberts, no estaba nada convencido de nada fuera de lo normal y ordenaría a los dos agentes que se olvidaran del asunto, pero no pudieron. Sin embargo, todo había vuelto aparentemente a la normalidad en la casa de los Keifer. No corría el agua y Decker ya no estaba bajo ningún tipo de hechizo demoníaco. Sin embargo, cuando Davis le pidió a Decker que le siguiera la corriente y sostuviera un crucifijo de oro que poseía, las cosas empezaron a cambiar. Decker, evidentemente incómodo, declaró que la cruz estaba caliente y le quemaba la piel. Mirándolo con desconfianza, Davis fue a recuperar la cruz de oro. Fue entonces cuando Decker levitó a varios metros de suelo, antes de que una fuerza excesivamente fuerte e invisible lo arrojara por la habitación como si fuese un juguete desechado. Como había ocurrido el día anterior, empezaron a aparecer extrañas heridas en el cuerpo del hombre, delante de los agentes presentes, lo que hizo que los 4 testigos retrocedieran aterrorizados. Es que estas heridas parecían ser cortesía de algo con garras afiladas como cuchillos. Una en particular apareció justo en su garganta, que tuvo suerte de no dañar ninguna arteria. El oficial Rendell afirmaría más tarde: "No tengo respuesta para esto en absoluto". A su regreso a prisión varios días después, se desvaneció cualquier esperanza de que los extraños incidentes terminaran. En su lugar, aumentaron y trasladaron su morada a la celda de Decker. Esta vez, sin embargo, parecía que el propio hombre era capaz de controlar este poder. Los primeros días de vuelta en el correccional habían transcurrido sin incidentes. Sin embargo, Decker empezó a preguntarse si podía hacer que el agua entrara y saliera a voluntad. Sin saber lo que hacía, declararía años más tarde que se concentraría en que el agua apareciera,
Para su sorpresa, así fue. Al ver el efecto que su nueva habilidad parecía tener en los guardias de la prisión, Decker casi les provoca con su don, afirmándoles que había hecho llover en su celda. Cuando el incidente y los informes de la experiencia del hombre durante su permiso llegaron a los oídos del director de la prisión, David Kenhold, este se convenció rápidamente de que el caso era una posesión demoníaca. No tardó en llevar el incidente al ministro de la prisión, el reverendo William Blackburn. Blackburn se mostró más que escéptico con Decker y le dijo sin rodeos que todo estaba en su cabeza. Fue entonces cuando Decker entró en el estado de trance en el que se encontraba en casa de los Keifer. Un olor desconocido pero vil impregnó la habitación donde los dos hombres estaban sentados. Entonces el agua comenzó a manar de nuevo. El reverendo declararía más tarde sin reservas que estaba en presencia del mal. Comenzó a leer apresuradamente en su Biblia, que según observó, a pesar de que toda la habitación estaba empapada de agua, permanecía completamente seca. El exorcismo pareció funcionar y Decker volvió a su comportamiento habitual. El olor abominable desapareció y el empapamiento cesó. Blackburn declararía más tarde que no tenía ninguna duda de la posesión. Es imposible que un humano pudiese hacer lo que hizo en esa habitación. El episodio marcaría la última vez conocida de incidentes de este tipo en los que se viera implicado a Decker. Cumpliría el resto de su condena y luego, aparte de contar su historia a varios programas de televisión paranormales, viviría una vida relativamente tranquila. Eso por un tiempo, ya que sería detenido de nuevo en el año 2012. El cargo en esta ocasión fue incendio provocado de un restaurante. Finalmente, quedaría en libertad bajo fianza, pero para algunos el incidente dañaría su credibilidad. Algunas fuentes afirman que el incendio formaba parte de una estafa al seguro y aunque Decker estaba implicado, el dueño del restaurante también se enfrentaba a los mismos cargos. Por supuesto, para otros, un incidente de este tipo relacionado con el fuego, sobre todo teniendo en cuenta su aparente poder para invocar el agua, un poder que muchos pensaban que le había otorgado el mismísimo diablo, no hizo sino conferir a Decker otra capa de misticismo. Dada la cantidad de testigos, muchos de ellos en puestos de trabajo de confianza, así como los múltiples lugares en los que sucedieron los extraños incidentes, es difícil ver cómo incluso el escéptico más ardiente puede descartar estos encuentros de Decker como un simple engaño. Incluso un engaño elaborado habría llevado tiempo. Por cierto, el propio Decker cree firmemente que el espíritu de su abuelo estaba detrás de los incidentes, un último intento de abusar de su víctima de toda la vida. Un investigador paranormal, Robert Bartolomé, es uno de esos escépticos que, entre otras cosas, se fija en la falta de pruebas fotográficas o de videos de los incidentes. Quizás sea un punto justo, ya que tras la confusión de los sucesos iniciales hubo amplias oportunidades para capturar tales pruebas. Sin embargo, lo cierto es que nunca sabremos con certeza quién o qué estuvo detrás de los acontecimientos de principios de 1983. Espero te haya agradado esta oscura historia. Si fue así, considera suscribirte al canal y darle like al video. Que tengas una buena noche.